yo voy a ser comentarista de fútbol. Y hoy veo a los futbolistas más preocupados por otras cosas. No nos engañemos, es evidente que parte de la industria del deporte hoy está sostenida por el dinero de las casas de apuestas. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Fútbol de Cabeza. Hoy un programa muy especial porque además de ser un gran amigo, es un agente, un periodista, un comunicador, una gente muy preparada, muy preparada, muy inteligente, así lo considero yo. El señor Alberto Lati. ¿Cómo estás, Beto? Ricardo Peláez, qué gusto. Gracias por venir aquí, por estar aquí. Al contrario, un gusto estar contigo aquí en Fútbol de Cabeza, buscando la playera de Chivas. Que No la pusimos adrede, pues sabes que la vas a Chivas. ¿También jugaste ahí? Sí. Y luego fui directivo. Sí, no muy sí, exitoso, por cierto. Oye, Beto, gracias por estar aquí. Es un placer, Ricardo. De verdad considero que eres uno de las personas más inteligentes que hay en los medios de comunicación. Te escucho todos los días. Y bueno, aparte trabajamos juntos en Televisa muchos años. Y aparte, ¿cuántos idiomas hablas? Me doy a entender en 12, 13 idiomas, pero digo, en algunos más que en otros. Pero, o sea, ¿te ibas un año antes de viaje y aprendías el idioma en ese año? Claro, sí. Pero, estudiando. ¿Tú te acuerdas algún momento que estábamos perdidos en una carretera saliendo del ¿En Alemania? Francia, en Polokwane, Sí, en Sudáfrica? No. Sí. Y que iba perdida la camioneta. Sí, totalmente. Y que iba yo preguntando a la gasolinera en Zulu para que nos dijeran a dónde Que los llegar. coches tenían la palanca de velocidades al revés, o sea, no del lado derecho, sino del lado izquierdo, todo era al revés. Todo era al revés. Que incluso un aficionado mexicano perdido en la carretera lo subimos a la camioneta porque estaba congelando esa noche y no tenía ni para dónde ir. Bueno, ¿y qué pasó? Y bueno, en Zulu ahí me aventé yo a ayudar un poquito. Nos tocaron muchas coberturas, ¿no? Muchísimas. Sí. No, pero tú te ibas un año antes. Sí. En Juegos Olímpicos y en Mundiales. ¿Estoy en lo correcto? Sí. Que olímpicos, si no estoy mal, tú fuiste a Atenas. Fui a Atenas, fui a Beijing. A Beijing también. Que no saliste del complejo olímpico. No, no, me fui a un hotel padrísimo. Adentro, entre el estadio y el centro Te acuático. juro que abría la cortina, o sea, apretaba un botón, se abría la cortina y enfrente tenía la alberca, el gimnasio y el estadio. Entonces, Peláez no salió. No salí de ahí. ¿Qué experiencias, no? No, increíble. Maravillosas. ¿Qué te falta por conocer, Beto, de países? A ver, vete continental. A ver, América. no, bueno, he estado en unos 110, 115 países, es decir, voy un poquito arriba de la mitad, pero aunque hayas estado en un país, los países son muy variados. Claro, Entonces, claro. O sea, yo puedo decirte, yo conozco, se me ocurre ahora decirte Marruecos. Bueno, conozco un par de ciudades de Marruecos, me faltan muchas más. Yo puedo decirte, Italia me la sé completa porque... Alemania lo conoces todo Alemania, completito. Italia, Francia completas. Italia y Francia, porque además siguiendo Tour de Francia y Giro de Italia, iba pueblo por pueblo. Ajá. Entonces completitas las recorrí. Alemania lo mismo. En Alemania estábamos juntos en Televisa. Sí, claro. Andábamos de ciudad en ciudad, por todos lados. Permanentemente moviéndonos, ¿te acuerdas? Que luego hasta nos ponían avión privado para Barsinghausen. los partidos. ¿Te acuerdas una anécdota? Hijo, no sé si contarla. Échala. La de Samuel Eto'o, que nos subíamos al avión para ir al primer juego. Hijo, me da pena. No, mejor no la aguanto. ¿No te la vas a aguantar? Ahí viene Samuel Eto'o con su señora esposa y a ver, por favor, No, háganse aparte para la atrás. figura recién campeón de la Champions con el Barcelona. Háganse para atrás, por favor, señora, por favor, acomódese. Segundo viaje. Ahí viene Samuel Eto'o con su esposa. Ah, caray, era otra. Mucho gusto, señora. Bueno, señor, pues pásele. Y al tercer vuelo, ahí viene Samuel Eto'o. Pásele. Ya se subas. Pero bueno, no, qué anécdotas más maravillosas. Beto, gracias por estar aquí. Qué gusto, Ricardo. ¿Cómo empezaste? Un poquito de niño, ¿por qué tanta? ¿Eras un, cómo se dice, sabio del salón en la primaria, secundaria? ¿Dónde estudiaste? Nadie me cree esto. Yo estudié en el Colegio Hebreo Tarbut. Ajá. Y nadie me cree que yo era un niño de muy malas calificaciones. Yo terminé prepa con promedio de 6.7. No te creo. Incluso hace poco me estaba contando mi madre que se encontró con mi maestra que me había mandado, pues diciendo, va a repetir porque nada más no da, háganle análisis neurológicos porque... ¿Por qué? ¿Porque eras muy hiperactivo? ¿Por no, qué? al contrario, no me concentraba, no me interesaba. Yo no era un buen alumno. Todo lo que me motivaba era jugar fútbol.
y jugaba muy mal. ¿De qué jugabas? De defensa, decir jugaba es una falta de respeto al deporte. Me encanta jugar a la fecha, juego con mis hijos. Yo jugaba muy mal. Y jugaba tan mal y era tan sincero que yo decía, yo quiero vivir pegado al fútbol, pero yo no puedo ser futbolista, yo quiero ser comentarista. Entonces los niños a los 6, 7 años, como tú, como todos, que jugaban, yo voy a ser Hugo Sánchez, yo voy a ser Maradona, yo voy a ser Platini, estamos en los años 80, yo voy a ser Mateus, Zico. Y yo decía, yo voy a ser comentarista. Y en la escuela yo tenía narrador interés. También, o sea, No entendía. O sea, Ricardo, a esa edad tampoco Sí, entiendes. sí, de acuerdo. Si narras, si comentas, De si acuerdo, analizas, si eres de acuerdo. reportero. Yo voy a ser comentarista de fútbol. Y llega un momento en el que yo decido unas vacaciones, pues ya sabes que el niño está aburrido, tirado, ahora están viendo una tablet, yo estaba viendo la televisión todo el tiempo, me dicen, ya haz algo de provecho, la típica. Y decidí escribir un libro de fútbol. Yo creo que yo tenía 11 años. Escribir un libro a los 11 Pero ve años. la locura. Ahorita soy sincero, mi mamá lo conserva, es un cuaderno, típico cuaderno de los que el espiral se le salía, Sí, claro. ya sabes. Sí, sí, sí. Yo iba copiando de una enciclopedia de los mundiales, la historia de los mundiales. Era un plagio del tamaño del mundo, pero yo decía que estaba escribiendo mi libro de fútbol. Y lo mejor es cuando de repente en esa enciclopedia faltaban 2 tomos. Y no teníamos ni el mundial, mira, me acuerdo, del 54 ni el del 82. Me dice mi papá, ya lo estás haciendo, hazlo completo. Oye, pero no están los tomos, así queda. No, no. Y que me voy a la hemeroteca de CEU a buscar periódicos. No, para los niños, para los jóvenes es absurdo. Sí, sí. Dicen, Wikipedia, cómo quedó el partido, quién metió el gol. No, claro, YouTube, no. era otra etapa. Ya hablar de enciclopedias ya Estamos de por hablando sí. del 89, del Claro. 90. Sí, 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 totalmente. Y me voy a la hemeroteca y busco los periódicos del 54 y del 82 y copio los resultados. Y le voy ampliando y le voy metiendo más cosas, sacándolo de otros lugares. Y ahí quedó ese cuaderno. Pero yo ya tenía esa pasión. Y de lo que yo no me daba cuenta, pero los demás sí, porque yo siempre estaba muy en lo mío, era que tenía una retentiva muy especial. Sí. Todo el mundo me decía, campeón de goleo del 30, no, Távile. Campeón de goleo del 66, no, Eusebio. ¿Y quién metió el gol en tal partido? Y yo iba acaparando información. Pero yo no le daba importancia y a la fecha no se la doy. No, Beto, pero yo te escucho. Sí, pero fue muy curioso esto, y esto me abrió a otra pasión, la historia, que a mi papá le encantaba la historia. Y vi cómo se entrelaza la historia, la geografía, los países. Entonces, yo me aprendí a las capitales de los países por los equipos de fútbol. Rumania, no, pues Bucarest, por el Steaua. Sí. Rusia, no, pues Moscú, no, pues por el CSKA o por el Spartak. De esa manera. Qué increíble historia. Bueno, ¿cómo vas a dar, cuál fue tu primer posibilidad de trabajo y cómo fue la experiencia, no? Yo a los 16 años sentía que ya estaba tardísimo. Qué increíble los adolescentes, ¿no? La prisa y la ansiedad. Por querer, sí. Sí, por querer hacer algo. Yo pensaba que ya estaba tardísimo. Yo decía, si yo no entro a los medios de aquí a un par de años, ya no va a ser mi camino y no sé qué voy a hacer porque no creo servir para nada más que no sea hablar de fútbol. Y de repente a los 17 años mi tío traba amistad con Paco Posada, un tipo maravilloso que estuvo ahí en Televisa, reportero de fútbol americano y deporte motor. Y le dice, oye, tengo un sobrino que así, que le interesa. Le consigo una cita con el Che Ventura, que lo vea. Con el Che Ventura. Llegó con don Jorge, en paz descanse, un tipo muy especial. ¿Sabes qué es chistoso? Que preparé mi currículum. ¿Qué currículum tenía un niño que iba en tercero de preparatoria? Haber hecho un cuaderno con un libro escrito ahí, copiado. Llego, y don Jorge, con toda su bondad, pero también con su sinceridad, me dice, ¿te gusta el fútbol? Pero no sabes de fútbol. No. A la fecha yo creo que yo no sé de fútbol. Y no sabes de televisión. Si quieres aprender, vente por las tardes saliendo de la prepa. Yo iba en tercero de preparatoria. Entonces salía, tomaba el autobús, llegaba al Metro Valderas, llegaba a Televisa en las tardes y hacía mensajería, iba por los faxes, iba por los cassettes, que ahora todo es digital. En esa época eran los cassettes, ¿te acuerdas? Enormes. Claro, incluso, claro, sí. Ibas temblando, cargando 8 cassettes muy grandes, te hacían las novatadas. Y así entro a Televisa y así voy empezando un camino, pero en un principio ayudando en todo, yendo por los faxes, yendo al conmutador, yendo por lo que fuera necesario como mensajero. Qué padre historia, ¿no? Y después
¿Te buscan ya para ser comentarista, analista, narrador o qué? Fue más lento mi proyecto porque... ¿Quién estaba de jefe? ¿Ya estaba Javier Alarcón? No, cuando yo entro estaba Fernando Schwartz. Fernando Schwartz. Luego sale Fernando y llega una etapa en la que lo manejan entre Teodoro Cano, Raúl Sarmiento, el Che Ventura. Luego llega Beto Sosa. Sí. Y finalmente Javier Alarcón, que es la etapa en la que tú llegas por primera vez, ¿no? Sí. Recién retirado. Pero yo tardo mucho en debutar y yo me impacientaba. Y yo no estaba listo para debutar, hay que ser muy conscientes de eso. ¿Qué hiciste? Porque te escuchaba yo a veces de comentarista, a veces en cancha, o a veces de reportajes especiales. Empecé a hacer cancha en radio Sí. por ahí del 97, 98. 98, yo creo, 3 años después. Empecé a hacer las cápsulas que empezaba el concepto Televisa Deportes, que ya no existe como tal. Las cápsulas de medio tiempo de los partidos. De hecho, un partido en el que tú estuviste en ese mundial, Francia. El México-Bélgica, me toca debutar al aire con la cápsula, que mete gol Beto y mete el gol Cuauhtémoc, ¿no? Sí, el segundo partido, sí. Sí, el segundo. Ese día me toca debutar con esa cápsula, imagínate que me acuerdo. Y ya luego el sistema ECO, parecido a lo que ahora es Foro TV o ADN 40, un canal de noticias, y ahí daba segmentos deportivos. Y de a poco van pasando cosas. Coberturas internacionales que has hecho, o sea, anduviste, ya me dijiste, por muchos países, pero las has hecho para radio, para televisión, entrevistas a personajes muy importantes, Beto. Estando me acuerdo que, ¿cómo se llamaba la sección de Televisa? Vamos con Beto Latia un año antes, ¿no? Estabas en claro, me mandaban la un año cobertura antes. internacional. ¿A qué personajes importantes recuerdas que entrevistaste? Es que yo de repente vi que no podía limitar estas oportunidades a solamente entrevistar a personas del deporte, que me encanta, ¿no? Sí, entrevistarlos pues, a Phelps, a Comaneci, a Pelé, a Maradona, a Cristiano. A los ganadores. Sí, de todo, en general. Pero de pronto entrevisto al Dalai Lama y de pronto entrevisto a Lech Walesa, premio Nobel, el hombre que generó llegar a la democracia a Polonia y que generó un crack en el sistema comunista. Entrevisto a escritores, entrevisto a músicos, a Madonna, por ejemplo, que la entrevisté en Londres, lo mismo que a Peter Gabriel, Angela Merkel cuando era candidata a canciller en Alemania. Qué increíble. ¿Tienes todo eso material? Sí, y así se va forjando este camino y a mí me gusta mucho. Yo disfruto entrevistando a personajes, no solamente a deportistas. Ok, ahora, en el ámbito deportivo específicamente, ¿cuál consideras tú que fue la mejor entrevista que hiciste? ¿Y por qué? O sea, quizá por la oportunidad, por el momento o por la figura que era. Hay algunas que por el momento son muy curiosas. Cuando se da en 2012 que va a portar la antorcha Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU, se me ocurre a mí, porque hay una seguridad tremenda, veo una curva en el recorrido y le digo a mi camarógrafo, a Rafa Baldwin, vente Rafa, si hay un punto es acá. Y está la seguridad a lo que da. Y de repente, justamente en ese punto se da que suelta el relevo y me viene caminando a mí y me lanzo. Y lo empiezo a entrevistar y ya a la tercera me jalan. Pero lo tuve. Y lo que me dijo fue exactamente lo que dijo él, porque nadie sabía, yo tampoco, que él iba a inaugurar los Olímpicos con un mensaje. El mensaje que salió en el estadio me lo dio a mí 2 días antes en el micrófono. Exactamente, los Olímpicos deben de traer la armonía, la hermandad, la paz, etcétera, etcétera. Esa fue importante. En 2004, el Nobel de la Paz, el presidente israelí Shimon Peres, en el IBC estaba haciendo un recorrido y Eugenio Derbez. En Atenas. En Atenas. Eugenio Derbez lo ve. Ajá. Y Eugenio sabía que yo hablaba hebreo, hablo hebreo, fui en un colegio hebreo. Lo mismo, logro encontrar un punto y me meto y lo logro entrevistar también. Fue la primera vez que entrevisté a un dignatario. La de Madonna, por cómo funcionó, porque Madonna es un personaje que no es sencillo y que ella misma, su mismo equipo me decía, vente más seguido, estuvo feliz contigo, platicando, salió increíble. Recientemente la de Will Smith en el evento de becarios de Telmex Telcel hace un par de años, esa fue espectacular. Ya había pasado. Ya había pasado y el problema era que lo de la cachetada, para recordar nada más. Su equipo había puesto condicionantes con todo derecho de que ese tema no se hablaba. Y que durante la charla, yo no iba a ser el que le preguntara por qué hiciste eso, qué pasó, pero tú sí puedes como periodista generar cierto tipo de buscapiés, de centros. Claro. Yo puse la diagonal matona y si alguien cerró y la metió, la metió. Sí, de acuerdo. Y al segundo de estos que puse, él entró y platicó por primera vez sobre este tema. De hecho, tuvo repercusión en canales de espectáculos en Estados Unidos
arrepintiéndose un poco, ¿no? ¿O no? Explicando lo que pasó y que se arrepiente y que su abuela lo hubiera regañado, Sí. pero lo que él sintió, pero que su familia, pero que estuvo muy mal. Que abandonó las redes sociales mucho tiempo porque no podía con la carga de todo lo que le escribían y de ver su meme permanentemente haciendo esto. Entonces, sí ha habido entrevistas que he disfrutado mucho. La de Michael Schumacher en 2006 me costó muchísimo trabajo conseguirla. Esa es maravillosa, porque ¿en qué año fue el accidente de él? El accidente fue en 2013, 2014. Y lo que llegó a ser como piloto. Diciembre de 2013 fue el Oye, accidente. ¿te acuerdas en qué mundial fue que estuvo Zidane? 2010. Y nos dijo, de todo, de lo que quieran, menos del cabezazo que le da A Materazzi. a Materazzi. Entonces nunca quiso hablar de eso, De ese ¿no? tema no hablaba. Relacionando el tema nada más. A ver, Beto, es momento de la pregunta incómoda. Sí. Debemos adivinar cuántos pistaches americanos puso la producción en este bowl. El que gane podrá hacer una pregunta incómoda. ¿Te parece? Calcúlale. ¿Quieres? Pruébalos. Pruébalos. si saco uno, Agarra ya lo uno, cero. agarra uno. Pruébalos. 130. No, son muchos, ¿no? No llega a 100. 99 diría yo. 99. A ver quién le pega. A ver quién gana. ¿Cuántos son producción? 154. Ah, caray. No sé por qué. Entonces ganaste. Tienes derecho a hacerme una pregunta incómoda de lo que quieras. De lo que quieras. ¿Qué pasó? Esta pregunta me carcome desde niño. A ver. ¿Qué pasó en la final contra Necaxa con el penalti de las Chivas? Que yo estaba en las Chivas. Sí, claro. Estábamos Luis García y yo. El Tuca Ferretti se marca penal, el Sí, que claro. los tiró toda la Partido temporada. tensísimo, cerrado. Sí, en el Azteca teníamos que haber resuelto nosotros y fallamos y tiros al Ese poste. equipo jugaba muy bien. Muy bien, muy bien. Era Zúñiga, Tilón, no es cierto, Zúñiga, Noé Zárate, Tiburón, Claudio, Chima, Coyote, Ramón, Tilón, Cabrito, Peláez, Luis García. Esa era la Era alineación. un buen equipo. Muy buen equipo, y estaba Matador Manolo Martínez, teníamos buenas opciones de cambio. Y penal, Luis García, que era el que los tiraba en ese momento, dijo, no se sintió con la confianza. Que es Lo parte entiendo. del fútbol. Entonces levanté la mano yo así y me dice el Tuca, no, regañándome. Hasta la fecha le digo, me dice Coyote. Y lo tira tocayo Coyote, lo fallamos y luego ya nos metieron 2 goles. Fue increíble esa final. Pero bueno, ¿ya lo probaste? Pruébalos. Me echo uno, muchas Échate gracias. uno, por favor. Gracias. Mira, son pistaches americanos, no solo son un snack rico, también te dan energía y te ayudan a dormir bien. O sea que llévalos a todos lados, mi querido Beto. Llévenlos a todos lados, amigos. ¿Sale? Pistaches americanos. Bueno, continuamos con esto. Anécdotas, experiencias. Beto Lati, el explorador, que fue lo que tomamos. ¿Qué país te sorprendió más? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo? Bueno, casi siempre un año antes, ¿no? Sí. Estuviste, a ver, que te acuerdes de Juegos Olímpicos y Mundiales Viviendo, viviendo. Japón, Grecia, Alemania, China. Japón, Grecia, Japón y Corea. Sí. Grecia 2004. Que ahí te vi, pero como directivo. Ahí fui como directivo. Sí. Sí, en Ahí nos Fukui. vimos, ¿te acuerdas? En Fukui. En Fukui, en Mikuni Kanko. Sí. Sí. En el 2000, también en el 4 en Atenas ya como compañeros. Exactamente. 6 como compañeros en Alemania. Alemania. 8 en Beijing. Como compañeros, ¿que te acuerdas que íbamos al lago con Nadia Comaneci y Sí, Carlos claro. Ruiz? Qué experiencias conocer Sí. a esos deportistas, ¿no? Claro. Qué maravilla. 2010 2010 en en Sudáfrica. Todavía. 2012 en Londres. Ya no fui yo. Tú ya estabas en Ya el estaba América. en el América. Exactamente. 2014 en Brasil. Que ahí llegaste de emergente, Ahí me metieron como directivo. Ahí pero por un interinato de 4 meses. No, o- lo que pasa es que fuimos a la emergencia de la A Nueva selección. Zelanda. A Nueva Zelanda y agarraron a la América de base. Sí. Entonces el Piojo como entrenador y yo como directivo nos fue bien, gracias a Dios. 7 puntos en ese mundial, ¿no? Ya luego salgo de Televisa y 2016 ya lo hago con Claro Sports y Fox Sports en Río. 2018 en Rusia, lo mismo. 2021 pues se pospuso en Tokio y posteriormente Qatar y los Olímpicos de París. ¿Has trabajado entonces en Televisa cuántos años? Fueron 20 años. 20 años, fíjate nada más. Luego te vas a Claro Sports Sí, y Fox a la par. a la par al mismo tiempo. Sí. Y ahí es donde estás ahorita en Fox. y en Exactamente. los dos. Ahí Exactamente. continúas. ¿Cuánto llevas ahí? Ya llevo 8 años y medio, desde 2016. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu trabajo, Beto? Porque siempre te escucho con pasión. Eres un gran conocedor, porque si hablamos de fútbol, hablas de fútbol con un conocimiento, y luego hablamos de americano, de béisbol, de muchos deportes, dominas muchas disciplinas. ¿Por qué? Si no es fácil eso, Beto. Yo creo que como periodista deportivo
sí es lógico que te especializas en cierto ¿Cómo ramo. te preparas desde en la mañana? Periódicos, Sí. información. Constantemente me estoy actualizando en todos los deportes. Creo que es la manera como yo concibo que tengo que hacer mi trabajo. Yo no soy quien para decirle a los demás cómo lo hagan, ¿no? Pero sí creo que tengo que estar armado de todo. Y más que constantemente me toca hacer coberturas cada año de Super Bowl y de Serie Mundial de Béisbol con Fox y a veces de grandes premios de Fórmula 1. Entonces tengo que tener este rango. Y luego los Olímpicos, que son de lo que yo más disfruto. Y los Olímpicos que abarcan pues, ¿Cuántas todo el disciplinas? espectro, ¿no? Increíble. A ver, entonces estuviste, pero en Japón me dijiste. Sí. Luego Atenas, Alemania, ya repasamos Alemania, esos. Beijing, Otros países que haya sido a algunas coberturas especiales. muchísimos. O sea, coberturas en África en numerosos países, coberturas en Asia en muchísimos puntos, en Nueva Zelanda, que ahí también estuviste tú, Sí. en toda América Latina, sobre todo cuando eran los tiempos de que México iba a Copa Libertadores, ahí me tocó recorrer muchísimo. Luego en Brasil también viví para el Mundial 2014 y regresé para los Olímpicos de Río. A ver, tu deporte favorito, entonces, primero fútbol. Es lo que más me apasiona. Lo que más te pero apasiona. Le vas a las Chivas, ¿verdad? Sí. Ahorita entramos a ese tema. Mucho, pero disfruto más los Juegos Olímpicos. ¿Qué disciplina de los Juegos Olímpicos son las que más te gustan? Me gustan completos, ¿no? Pero gimnasia es muy especial. Luego hay algunas que son menos taquilleras en México. El polo acuático es espectacular. Es una disciplina que vale mucho la pena irlo a ver. El polo Por acuático. decir una hora, ¿no? ¿Por qué los mexicanos nos distinguimos más como que en clavados, en caminata, en taekwondo? Primero, porque son deportes individuales. Y en un país que tiene problemas en su sistema de generación de talentos, es más fácil que haya valga la expresión, un garbanzo de a libra, uno excepcionalmente Que bueno, trabajo en equipo. que generar 8 o que generar 15. Es el primer problema, ¿no? O sea, porque son deportes individuales casi siempre. Tú ves históricamente en olímpicos, medallas en deportes de conjunto. Hay una de básquetbol en Berlín 36, está la de fútbol de Londres 2012, están de ecuestres por equipos que son menos. Pero no, realmente hemos destacado en esto. Y luego hay disciplinas que han tenido escuela en México. Marcha, que ya luego se apagó, era la gran escuela de Jerzy Hausleber, genio que llegó a México y generó a muchos marchistas, ¿no? En clavados también ha habido escuelas muy buenas. ¿Te acuerdas en Televisa que invitaban a un especialista de cada Sí, disciplina, claro. ¿no? Claro. Viajamos con cualquier cantidad de deportistas ganadores de medalla. O sea, a Atenas o a Beijing íbamos con un equipo de 30 especialistas. El del taekwondo, el del box, el de cada deporte. Qué increíble, la verdad. A ver, vamos a entrar un poquito al tema del fútbol. ¿Tu pasión por Chivas cómo empieza? ¿La heredas o es por logros No, mi consecutivos? papá era americanista y mi hermano mayor atlista. Y entonces, porque normalmente es por herencia del normalmente papá lo copias. o por logros consecutivos, ¿no? Mira. De un equipo. A principios de los 80 Chivas tenía un buen equipo. Sí. Y cuando yo pude tener dudas, la coronación del 86-87. Estás hablando de Madero, Quirarte, Sí. Lugo. Después Yayo. Yayo, sí, Sí. todo ese equipo, ¿no? Exactamente. Más o menos. Ok, Todavía Chepo. sí. Cuando son campeones Zuli en la portería. 86-87, yo termino de convencerme. Tiene que ver que mi cuñado es Chiva y había llegado a la familia. Y sí le copias a alguien mayor un poquito. Cuñado, hermano, esposo de Esposo de mi hermana. tu hermana. Tiene que ver eso. Pero yo de ahí me hago Chiva desde principios de los 80. Ya en el 87, cuando son campeones, en esa final contra Cruz Azul, ya no hay manera de separarme. Y a partir de eso ya se hace una relación a veces muy tormentosa, pero siempre ahí. O sea, yo soy de los tercos que yo prefiero que las Chivas jueguen con mexicanos mucho antes que ganar todos los títulos, aunque al mismo tiempo me duele, y tú lo viviste estando en la institución como directivo, me duele que desde el campeonísimo ganamos un título por década. Sí. Y mira que estas décadas de 20 torneos, de torneos cortos, pues era para que ganáramos algo más. Ese es el promedio. ¿Por qué crees que pasa eso en Chivas? ¿Por qué? Ayer me preguntaba yo, Beto, Alexis Vega, la mejor versión la estamos viendo. Antuna llegó, no pasó nada, se fue a Cruz Azul, quedó campeón. El Chino Huerta se me acercó con el papá, me dijo, yo me voy, se fue, lo tuvimos que cambiar por Mozo y en Pumas destaca. Cendejas, no quiero estar aquí, se va y en el América es lo que es. Y así me puedo seguir, ¿eh? Y luego te la volteo, Romo, un gran jugador, llega a Chivas y como que se apaga un poco. ¿Por qué crees? Yo te puedo dar mi punto de vista, pero la entrevista es para ti. No ¿Por puede qué ser crees? casualidad.
Si fuera 1-2, dirías, es que tuvo... No. El ecosistema de Chivas algo tiene que no permite que esto destaque. Tiene que ver la expectativa que hay. Una presión que no está pegada a la actualidad, está pegada al campeonísimo. Si le exigimos a Chivas, como si estuviéramos a fines de los 50, que tienes que ser campeón cada año, es una cosa. Si entendemos que Chivas es campeón una vez cada 10 años, es otra cosa. Tiene que ver también que el Guadalajara no ha podido fortalecerse en tiempos recientes con sus fuerzas básicas. Debuts, muchos. Consolidaciones, ¿cuántas? Te platico que por eso precisamente se logró con el dueño de la institución, Amaury Vergara, hacerlo de tapatío. ¿Para qué se hizo tapatío? Porque Chivas tenía más de 50 jugadores votados por todos lados. Sí. Se reclutaron, se trajeron, se depuró y ya iba 2 títulos tapatío y de ahí han salido jugadores como los que hoy ves como Camberos. O sea, Camberos me da mucha expectativa. Y desde antes, ¿no? Desde el Tiva, creo, él todavía alcanzó a jugar ahí en tapatío y después los que han salido. Pero luego hay un problema, Ricardo. Hay 2 posiciones con claro déficit en cuanto a mexicanos. Generador de fútbol, un 10, sí, y definidor, ¿no? Sí. La realidad es que en tu época, siendo ya muy veterano y con el pasado americanista, Chivas te llevó a lo mismo que a Luis García, Sí. porque desde entonces el Guadalajara viene con este problema para encontrar el gol. Luego Hermosillo lo llevan muy veterano también, y a Sí. Borghetti muy veterano también. Pero Siempre veteranos todos. Como el Chícharo. como Chícharo, o como Oribe Peralta, o como cuando intentaste con Henry Martín, se intenta en Guadalajara como se pueda traer goles. Porque México genera pocos delanteros. Si para colmo la mayoría de ellos, o los mejores de ellos, se van a Europa, y los que quedan no te son negociables, entonces tienes un vacío pues en 2 puntos muy importantes de la cancha. Y hoy tienes a Pulido, al Chícharo, dejaste ir a Marín, que ahora está haciendo goles, cada partido ¿Qué hace gol goles. metió contra Qué Pachuca? golazo. Dejaste ir a Marín, pero tienes a La Hormiga y tienes a Teun Vilque. Tienes a 5, hoy, en este momento. ¿A quién pones? Pues uno lleva 2 goles, el otro 2 goles, el otro un gol, el otro un gol. Pero el problema no es solo a quién pongas, ¿qué hay detrás para que les generes? Para generar. Para que no queden tan aislados. ¿Qué hay? Y es un problema que el Guadalajara lleva cargando mucho tiempo. Tú hablabas de las Chivas en las que jugaste, a fines de los 90. Sí, ¿Cuántos futbolistas había que te generaban fútbol? Arellano, Ramón, no muchos. No, pues me llegaba y luego Manolo Martínez. o Matador Manolo Martínez o el Cabrito, que eran profundos. Claro. Y si no tenías a Coyote como contención y Tilón y Ramón Ramírez, laterales incorporaban. Ahora no Tú es ves Zárate. el plantel hoy y piensas, ¿quién me puede generar al ataque? Es un problema que tiene el Guadalajara. Y no lo logra resolver, y es parte del problema del fútbol mexicano. Pero a ver, vamos a analizar, porque esto que estás diciendo tú lo dice todo el mundo, ¿no? Sí. A ver, el Tala Rangel ya es un portero. Alguien lo llamó a la selección nacional. Sí. Está en la selección nacional por lo que sea. Mozo Sí. ha sido seleccionado nacional. El Tiva ha sido seleccionado nacional. A veces sí, a veces no. Después ya se fue el Pollo Briseño, ya se fue bueno, ahorita Chiquete. trajeron a este muchacho de Pachuca que se fue a Estados Unidos, que lo acaban de expulsar a... ¿Quién? A Tapias. Ah, Tapias. Lo expulsaron. O Castillo, Está que ahora jugando cuenta Castillo menos. o Chávez, que es chavito. Chávez también es hijo del Tilón, que Mateo. es producto de Tapatío también, que salió ahí. Después está el Oso, si lo quieres poner, si no pones al Guti, que ha sido seleccionado nacional. El Pocho, que está lesionado, pero ha sido seleccionado nacional. Alvarado, seleccionado nacional. El Chícharo ha sido seleccionado nacional. Pulido ha sido seleccionado nacional. Y Romo ha sido seleccionado nacional. Entonces te estoy hablando de jugadores que han estado en la selección nacional. Sin embargo, si somos muy sinceros y autocríticos hoy, ¿qué nivel, en qué puesto de la tabla pondrías a Chivas como plantel? Mira, No estamos por delante de los 2 regios, ni de América, ni de Cruz Azul, Te ni voy a- de Toluca. te voy a contar una experiencia. ¿Estoy mal en eso? No, te voy a contar una experiencia rápido, porque el programa es tuyo, insisto. No. Llevé a Bucetich. Sí. Puta, Bucetich. El mejor técnico mexicano del momento. Llegó y le digo, ¿cómo ves? Me dicen, necesitamos estos refuerzos, estamos para lugar 6. Estamos para lugar 6. ¿Sabes en qué lugar quedamos? 6. O sea, llegó Bucetich, trajimos esto, ¿no? Lugar 6 de la tabla, me dijo. Quedamos en lugar 6. Para eso está. Está América por encima, está Monterrey por encima, Tigres por encima, Toluca por encima, ahorita, esos 4 de entrada. Y luego un quinto que puede ser
Pachuca León ahorita, o uno antes, uno después, y Guadalajara está en quinto, sexto lugar, para mí. Es una realidad. ¿Para ti? Yo no creo que Chivas tenga hoy en plantel algo por encima del 7. No lo creo. Y es muy doloroso y es muy triste, porque además tú me estás diciendo seleccionados. Sí, pero tú comparas con las potencias de nuestro fútbol, no estamos ahí. Que no quita que contra Tigres estuvimos a medio tiempo de ser campeones. No, pero había sido más bien un atajo de una liguilla en la que el equipo se enrachó, una semifinal enrarecida por la expulsión de Fidalgo, lo que tú me digas. El Guadalajara encontró el camino a la final, que muchos lo han encontrado de esa manera, es otro tema. Pero el Guadalajara no tiene un plantel mejor que el de estos equipos. En tu época de fines de los 90, tú me dijiste la alineación, el Guadalajara sí era uno de los 2 o 3 mejores planteles de México, porque también había más talento mexicano disponible, porque se exportaba menos y porque el Guadalajara lograba negociar más. ¿Por qué en mis épocas había 10 delanteros? Sí. Te los nombro, sin ningún problema. Hugo Sánchez, Luis Flores, Luis García, Carlos Hermosillo, Ricardo Peláez, Daniel Guzmán, Luis Miguel Salvador, el Cadáver Valdés. Ya empezaba Jared. Jared un poquito más joven, pero ahí te nombré, no sé si 8 o 9, y me ha de faltar un Paco Uribe, Sergio Almaguer, que era el centro delantero, acuérdate. Luego lo hicieron central. Ahí te nombré 10, creo. O sea, y ahorita, pues está Santi, está Raúl y está Henry, principalmente. Está Memo Martínez, que explotó tarde, porque Memo Martínez pasó por Chivas. Sí, claro, otro. Sí. Yo creo que es parte del tapón que hay, de que hay extranjeros prioritariamente en esas posiciones. Ahora, analizo la Liga Premier. Sí. El común de los equipos tiene delanteros centros extranjeros. Todos sí. Y siguen surgiendo delanteros ingleses. Kane, Bukayo Saka, que es mucho más joven, y tienes una lista, Oli, el del Aston Villa. La realidad es que en México no estamos logrando trabajar esas posiciones. No lo estamos logrando. No puede ser casualidad. Y que normalmente con los naturalizados, a donde giramos la mirada, es hacia esas posiciones. A ver. Que la naturalización no puede ser naturalizo para suplir mis carencias. Tiene que ser porque se naturalizó y ya es mexicano, veo si me sirve. Y aquí parece que vamos al revés. Sí, como el tema de Quiñones, ¿no? Que ya estaba naturalizado, Sí, claro. destacó. Me sirve. El cuate muy identificado. Diferente a decir qué bien estaría que se naturalizara. Que Bozos se naturalice. A ver, hablaste de la política de Chivas de puro mexicano. Hay 2 corrientes. Sí. Y te lo digo porque por haber estado adentro. Una, el Guadalajara debería jugar con extranjeros porque está en desventaja. Y otra, que el Guadalajara mantenga su política de puro mexicano porque es un reto apasionante inspirar y demostrar que los jugadores mexicanos son capaces de ganar, no en fútbol, en cualquier actividad de la vida. Esa es tu postura, ¿verdad? No tengo duda en ese sentido. Sí difiero en algunas cláusulas de esta regulación que se escribieron antes de una etapa de más movilidad migratoria y de nacionalidades múltiples. Que Santi Jiménez, como nació en Argentina, no pueda ser jugador de Chivas, es absurdo. Lo de Cowell, que haya despertado tantos comentarios, es mexicano. Sí. Lo de Ormeño, que haya despertado comentarios, que despierte por si sirve como delantero o no. Ese debate es válido. Es mexicano. En ese sentido yo no. O sea, el Athletic de Bilbao, con su política de jugadores vascos o de cantera, sí utiliza vascos franceses, ¿no? Como Lizarazu, que es francés, o Laporte, que ya luego se naturalizó, ya tiene el pasaporte español. Chivas sí puede utilizar a futbolistas de nacionalidad múltiple y no importa dónde nazcan. Te platico que en Fuerzas Básicas descubrimos, estando ahí, a un muchacho que era hijo de mamá sudafricana y papá mexicano. Checo, no sé, vivían en Checoslovaquia, la mamá era de no sé qué, pero el papá era de acá, pum, le sacaron su pasaporte mexicano, y ahí está en Fuerzas Básicas del chavo. O sea, es de Checoslovaquia, de República Checa. Y ahí está, pues, hijo de mexicanos, habla español perfectamente, y ahí está. Hay un chavo ahí prospecto. Y entonces, pues ese es un gran reto también, estar buscando ese tipo de jugadores que pueden de alguna forma... Claro, que con Wally, el portero, no ha salido. No. Pero es mexicano. Que lo mejor de todo es pues, que salgan de las fuerzas básicas. Y hay buenas fuerzas básicas. Pero lo ideal aquí es que hagas en fuerzas básicas. Lo siguiente es que tu estatuto tenga que ver con la actualidad. Un futbolista que tiene pasaporte mexicano, no importa. De acuerdo. Tiene que poder jugar para Chivas. Ahí te va,
te iba a decir, de las fuerzas básicas de Chivas, tiene buena formación. Hay etapas, ¿no? La formación, que es el jugar fútbol, el disfrutar como niño, luego ya con más conceptos. Más Y metodologías. después un poco la consolidación, ¿no? Al mismo tiempo, o sea, cuando se consolida uno, pues ya, yo me di cuenta estando en Chivas que tú ves un jugador en una categoría, en su categoría, y después por necesidad lo subes al primer equipo, lo rodeas de mejores jugadores y juega mejor, brilla más y es más útil. El problema es cuando pasa lo contrario, que sube la categoría y sientes que ya ese salto no lo dio. Y aquí ya puede obedecer a cuestiones mentales, desarrollo físico, cuánta musculatura tomó, si está concentrado en el fútbol. Hay muchas variantes, pero normalmente un futbolista arropado va a rendir mejor. Y es el problema de cuando dicen, debuté a 14. No se trata de debutar, se trata de debutarlos arropados y consolidar. ¿Estás de acuerdo? Consolidarlos. Por eso con Camberos, que yo estoy muy ilusionado, también hay que ir como en cierta cautela. ¿Por qué? A ver, me interesa mucho tu punto de vista. Sí. Cabritos, arellanos, tecatitos, Sí. Chukis, Antunas. ¿Por qué se nos dan esos? Esos sí se nos dan. Esos chaparrillos, flaquillos. ¿Tiene que ver con biotipo? Fíjate, chaparrillos, flaquillos, chaparrillos entre comillas, flaquillos, encaradores, rápidos, desequilibrantes. Se nos dan. Y ahorita viene Wilke, si lo pones por esa posición, que creo que es donde mejor funcionaría por fuera, aunque por dentro no lo ha hecho mal, y se nos dan. En cambio, tú buscas laterales, no hay muchos, o las posiciones que dijiste, centro delantero, hemos carecido, creativos. ¿Qué situación tan extraña? ¿Cuál es tu punto de vista? Que si sacas matemáticamente una estadística de las condiciones físicas de la población, vas a encontrar más personas con ese biotipo que personas con la potencia para ser un tipo, por ejemplo, Romo, es un tipo de mucha potencia, un tipo que se pone a correr. Sí, alto, fuerte. Es una fuerza de la naturaleza. Sí. En este caso no, aquí apelan más a eludir que a chocar o que a avasallar. Eso tiene que ver en ese sentido. Van a surgir también de la otra característica, pero tiene que ver con eso y tiene que ver con cómo se enseña a jugar al futbolista y en qué momento, y aquí tú me podrás decir, se va introduciendo mayor trabajo físico. Porque el jugador mexicano cuando llega a Europa, todos me lo dicen, ¿cómo me costó? Inmediatamente se ponen más fuertes. Todos me dicen cómo me costó. Sí. Yo me acuerdo que Héctor Moreno me contaba que él pensaba que en Pumas entrenaba mucho hasta que llegó a Países Bajos y me dijo, no, yo no entrenaba. Yo no entendía lo que era esto. Y todos me lo dicen, ¿eh? Y se ponen fuertes rápido. Cambian completamente. Cambian inmediatamente. Hijo, hay tantas preguntas que me gustaría, no tanto preguntarte, sino saber tu punto de vista, porque podemos diferir en algunos temas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué piensas del fútbol de los 80s, 90s? A ver, te lo voy a decir directamente y claramente. Yo cuando jugaba fútbol profesional y escuchaba a los que jugaban antes que yo decía, bola de amargados. Es que decían que lo de antes era mejor y esto y lo otro. Pasa el tiempo, estamos hoy y yo veo que lo de mi época era mejor, o siento eso. Entonces yo me siento ya como un amargado de lo que los de antes eran mejor, porque me tocó vivir la selección de Campos, Claudio, García Aspe, Cuauhtémoc, Sí, claro. Hermosillo, Luis García, un servidor, jugadores de ese nivel, las 94, 98. Y pienso que esa época fue dorada, había mucho liderazgo, líderes todos, en cada posición. Dime un jugador que... Y hoy veo que es distinto. No estoy criticando. Yo creo que hoy el fútbol es mejor, el fútbol está mejor preparado física, técnica, tácticamente. Pero ¿por qué sucede eso? Y quiero escuchar tu punto de vista. No creo que el fútbol de antes sea mejor, ¿No? pero quizá más técnico, sí. Así como el fútbol que antecedió al tuyo era más técnico que el tuyo, porque cada vez es más físico y cada vez va a más velocidad. Ahora, al ritmo que hoy se toca el balón en Europa, todos, antes el central la reventaba. Sí. Hoy no, hoy todos salen jugando. Hoy todos saben qué hacer con la pelota. Hoy todos recortan. No pasaba antes. No nos engañemos. Es una evolución natural. Lo mismo que si tú comparas el tenis de los gigantes de esta etapa de Nole, de Rafa, de Roger, no tiene nada que ver con lo que se jugaba en los años 60. Todo va evolucionando. Es una realidad. Tiene que ver con la velocidad, con la preparación física, porque hoy hay menos con la tiempo y espacio. profesionalización. Hay menos tiempo y espacio en la cancha. Sí. Hoy viene un centro y tienes una milésima de segundo para decidir si remato, si la bajo, si se la paro, tengo que estar viendo a este.
No hay tiempo y espacio. Y traes un desgaste a cuestas hoy que no traías en otra etapa. Porque en otra etapa el delantero terminaba la jugada, se quedaba haciéndose tonto, Sí. se estiraba y se esperaba que lo volvieran a requerir. Sí. Hoy no. Hoy No. tiene que haber otro compromiso, Totalmente. otra cantidad de kilómetros que se recorren por partido. La data te dice lo que ha incrementado la cantidad de kilómetros que se corren. Eso tiene que ver mucho. Tiene que ver también cómo se defiende. Antes la defensa era menos buena, pero más brusca. Antes la se defensa- permitía pegar como no se permite ahora. Antes la defensa eran los de atrás. ¿Y cómo pegaban? Hoy la defensa son los de adelante. ¿Tú ves el trato a Maradona en el Mundial 86? No, vi unas patadas impresionantes. Sí. O a Pelé en el A Mundial ver, del lo de 66. Maradona, acuérdate, ¿dónde se hospedaron Argentina? En Cuapa, ahí con ustedes. Éramos el sparring. Entonces entrenábamos diario con ellos. ¿Qué patadas le daban? Y el liderazgo y la personalidad. Y aquí ven un problema muy grave. En este tema sí estamos en déficit. No estamos acostumbrados ya al futbolista que habla, que carga, que soporta la presión, que contiene a la afición. ¿Lo llamas liderazgo? ¿A eso? Sí, personalidad. ¿Qué pasa? Que ahí? tu selección, la del 98, fue en especial eso. Algunas veces Manuel Lapuente me simplificaba, me decía, era poner el balón lejos y el que la bajaba, porque es mejor tenerla lejos que cerca. Nada de meternos que porque... Hijo, ¿Me lo decía Manuel o no? es que diario lo digo. Manuel me lo decía. A ver, explícame por favor, Beto. Sí. Hoy salen jugando los equipos desde el área chica. Y tuviste a Alemania contra las cuerdas. Sí, desde el área chica salen jugando. Te juro que he visto partidos. Esta semana vi partidos donde el rival que sale, el equipo que sale jugando no pasa de un cuarto de cancha. Salen jugando y la pierden sin pasar 25 Sí. metros. ¿Cómo fue el gol de Luis Hernández contra Países Bajos? Contra el Un segundo. pelotazo en el último segundo le ganó a Yapstam. Yo le gané. Le ganaste tú. Yo la peiné. Y Luis Barrio. ¿Y por qué la peiné yo? Porque jugamos juntos en el Necaxa. Yo sabía lo que iba a hacer él sabía lo que iba a hacer yo. La Así de bajaste. sencillo. Entonces yo digo, ¿qué no se vale ya hoy en día sacar al equipo, lo pones de medio campo para adelante? Sí. Pateo, si la gano, estoy a 25 metros de meter gol. Si la pierdo, estoy a 75 metros Y de bien que parado. me metan gol y quedo bien parado. Y si no me escalo, no más. ¿Qué no estoy hablando como sistema, estoy hablando como recurso. Es un recurso. ¿Qué no lo puedo? No lo vemos. Ya no lo vemos. Ya no lo vemos casi. ¿Estás de acuerdo? Ha cambiado muchísimo. Pero esa selección, además de eso, no era solo el pelotazo, es a lo que yo iba. Eran todos, tenían un carácter tremendo. Yo, Sí. yo era reportero de cancha, yo era cercano a ustedes. Me decían, no, en el vestidor le tuvimos que pegar a este porque... No, tú y Fernando Schwartz pues, estuvieron muy cerca del equipo. Sobre todo Fernando en el toda- 98. En el Yo en el 98 no viajé. No, en el 98 Sí. Era bravo. Era una selección muy brava. Muy brava. Y una gira previa de un mes y medio. Y hoy veo a los futbolistas más preocupados por otras cosas. La cultura Instagram no solamente afecta al fútbol, afecta a muchas áreas más. Es más importante presumir lo que haces que lo que haces. Te voy a hacer una pregunta fuerte. Sí. Es un tema difícil, que no se ha tocado mucho. ¿Qué opinas de las apuestas? Porque hoy apuestas por todo y ya vimos lo que ha pasado recientemente. No nos engañemos, es evidente que parte de la industria del deporte hoy está sostenida por el dinero de las casas de apuestas. Puede gustar o puede no gustar. Tú ve los patrocinios. No solo fútbol, en todos los deportes. Y ya lo puedes llevar también a territorio fantasy o otras variantes, pero son finalmente dinero de por medio. Estas tienen un control más o menos accesible. ¿Por qué? Porque cuando hay una tarjeta amarilla, se detecta fácilmente en la computadora un comportamiento extraño. Oye, qué raro que tantas personas le metieron lana a la tarjeta amarilla de este mediocampista, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando las apuestas son fuera del radar y son clandestinas? No lo puedes detectar. Y yo estoy seguro que pasa mucho más de lo que quisiéramos. Lo del caso Real Apodaca, Sí. yo creo que es solamente un pedacito del iceberg. Yo creo que en el fondo hay mucho y en todas las divisiones. No lo puedes controlar, porque aparte no es solamente quién gana. Hay variantes de 7 tiros de esquina en el primer tiempo. Variantes que no te enterarías, ¿no? Sí. Yo te puedo decir y te puedo asegurar, Beto, y lo digo abiertamente y lo he dicho y lo repito, en mis 15 años como profesional, desde mi debut el 12 de julio de 1985 hasta mi retiro en el año 2000, nunca vi un partido arreglado, una insinuación, un técnico que te dijera algo, o sea, y yo siempre, y luego como directivo, igual, o sea, nunca he visto una situación así.
No, me quiero imaginar que no es así y esperemos que esto no se limpie porque no creo que esté sucio todavía, pero hay mucha gente que piensa que sí. Hay partes sucias. Ahora, cuando ven un portero comiéndose un gol, el portero es un ser humano. Cuando ven un delantero fallando un gol sin portero, el delantero tiene margen de error. Es parte de este deporte. No tiene que estar arreglado y normalmente cuando está arreglado no es tan descarado. ¿Te acuerdas que Arturo Bricio nos decía, si yo hubiera querido hacer perder a un equipo, no le tengo que marcar 3 penales en contra. Marcándole faltas a favor, le rompo su juego. No te enteras. Sí, qué tema tan delicado. A ver, preguntas rápidas, mi querido Beto Lati. Échale, Peláez. A ver qué opinas. A ver. ¿Tu mundial favorito y por qué? Hasta ahorita. Alemania fue espectacular. Logísticamente, la organización. Alemania. ¿Te acuerdas 2006? el Dream Team que teníamos en Televisa? Sí. Batistuta, Eto'o, Redondo, Bianchi, Hugo Sánchez, Schuster. Qué cosa, ¿no? De mesa teníamos Sí. ahí. ¿Te acuerdas en qué mundial fue que fue el árbitro pelón? Colina 2000, ¿ese mismo? Ese mismo fue 2006. Ya que llegó allá, ya que estaba sentado ahí, ya el primer programa, ya iba a empezar, todos listos. Pierluigi Colina. Dijo, a mí, como en italiano, no sé cómo se Dice, diga, a mí pregúntame de todo menos de arbitraje. Yo vengo a hablar de fútbol. ¿Eh? Para eso lo llevaron. Oiga, pero el fuera de lugar, no. Yo hablo del parado. Sí, yo iba a hablar de fútbol, no me pregunten de arbitraje. Para eso te contrataron, cabrón, o sea, ¿cómo? Era el mejor árbitro del mundo. Sí. Luego, Italia venía de el Calciopoli, el caos, que el directivo de la Juventus asignaba a los árbitros, se filtraron las llamadas, descendieron a la Juve, y él no quería hablar de arbitraje por todo eso. Hoy está en una posición muy importante claro. de arbitraje, él, ¿no? Es el que está manejando el arbitraje mundial desde Mucha la FIFA. personalidad, ¿no? Sí. Personajazo. Luego, Figo y Zidane en 2010. En 2010. ¿Qué experiencias tan padres? Sí, claro. Con Zidane en el programa de La Jugada, me aventé unas cabecitas. Ahí lo tengo grabado. Fui a jugar fútbol. Me invitó una vez a jugar un partidito. Que vino tu cuñado, me llevé a Beto. Sí. Porque me dice Zidane, oye, voy a ir a jugar con unos niños. ¿Vienes, Lati? Sí. También viene Luis, vino Figo. Y le dije Aspe. Entonces vino y jugamos. En un equipo estaban Figo y Aspe, con niños sudafricanos, y en otro Zidane y un servidor. Zidane me pidió en su equipo, le dije, de verdad me da hasta vergüenza. No, vente a jugar. Pero que te invite Zidane a jugar fútbol es como que te diga, Dalí, vente a pintar, ¿no? Yo a veces me pongo a pensar, Beto, y lo digo quizá como una exageración, pero quería enviar un mensaje de lo que es un director técnico. Porque conocimos a Zinedine Zidane. Sí. Acuérdate muy bien que no tenía mucha facilidad para hablar. Muy introvertido. Bueno, entonces yo me imagino a Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid. Voy a hacer una exageración, Muchachos, salgan cancha y metan un gol más que el rival y ganen partido. Esa es toda la instrucción de toda la semana. La maestría también era... Y entonces los jugadores hacen así y dicen, ¿quién me lo está diciendo? Campeón del mundo con Francia, campeón con el Real Madrid cualquier cantidad de veces, y salen a la cancha y ganan. Entonces, ¿cuál es la función más importante de un entrenador? Fíjate lo que te estoy diciendo, Obviamente el entrenamiento, el tema táctico, el parado, pero el tema número 1 es la gestión. ¿Cómo estás? ¿Cómo se sienten, muchachos? Ser justo, generar convicción. ¿Quién eres? Es que me decía Capello, el problema no son los 11 que juegan, son los 11 que no juegan. Sí. ¿Cómo los tienes motivados? Sí. Y cuando eres justo, claro, y la competencia, tienes buena competencia deportiva y te creen y te admiran, una dosis pequeña, Beto, de admiración. Así de, ¿quién me lo está diciendo, güey? Salen a la cancha, se rompen la madre y quedan campeones. Después ya le pones el trabajo, el tema táctico, todo ese rollo que es muy importante, ¿no? Pero para mí es vital eso. No sé si coincidas con eso. Sí, ya una persona ¿Tu mundial muy favorito tranquila. 2006? Puede ser 2006, aunque el de Rusia lo disfruté muchísimo haciendo los reportajes que hice por Rusia. Viajando para todos lados para hacer Latitud Fox. Ok. Hablando de tu trabajo específico. Sí, llegando a Siberia, llegando a la zona de cosacos, llegando al Báltico, llegando a lo que tú me digas. El Báltico es San Petersburgo, toda esa Exactamente, zona, ¿no? que estaba una sede, Kaliningrado. Sí.
Oye, a ver, entrevista más impactante, ya me dijiste. La más, escoge una. La más. Así rápido a la cabeza, que se te venga. Tiene que ser una, posiblemente diga, es que por la naturaleza del personaje Bill Clinton, que lo entrevisté el año pasado con Telmex Telcel, podría ser esa, porque pues, fue presidente y por lo que forjó en su presidencia, además. Podría ser. En Sudáfrica no buscaste... ¿A Mandela? Sí. Más cerca no pude quedar. Llegué hasta donde se puede llegar y en ese momento él ya no daba entrevistas porque ya estaba cerca de los 90 años, ya no estaba tan lúcido, entonces ya no fue posible. Y lo intenté Muchas veces. Al límite, de acuerdo. País con mejor pasión futbolera. A ver, de tantos que has estado, la pasión futbolera, ¿puede ser Italia? No, yo creo que lo de Brasil es diferente. ¿Sí? Sí. Y con Argentina es difícil, pero lo de Brasil es diferente, porque además en Brasil, en donde te pares, ves a unos niños jugando fútbol como no ves a los profesionales. Sí. En la calle. Sí, en la calle, en donde estés. En donde sea. Sí. ¿Con una lata o con una pelota? Exactamente. Entonces, ¿Brasil? Sí. Ok. Aquí viene una pregunta importante. ¿Cuántos idiomas hablas, me dijiste? Me doy a entender en 12, 13, hablo bien 7, 8. ¿Cuál te gusta más? ¿Hablar? ¿Parla italiano? Sí. Me gusta mucho hablar en griego. ¿Griego? Sí. Yo sé muchas etimologías grecolatinas. Me acuerdo que cuando estábamos en Atenas, cada día Peláez iba recitando para que su maestra de etimologías estuviera contenta. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda. Me sé todas las edades. Esto lo repitió cada día en Atenas. Y me sé mil raíces, pero nada más no paso de decir que periférico es peri, alrededor, fero, latum, llevar alrededor. ¿Sí? Y así me sé 1000 palabras. ¿Te acuerdas que estabas en el Hotel Pan? Sí, y pan, tos, todo. Y a cada rato decía, Hotel Pan, pan, todo. Pan, Diario pan, lo decía todo. Ricardo Peláez. Oye, ¿qué hotel ese? Acuérdate, el hotel. En Placa, si yo se lo reservé. El elevador. Cabía bueno, es dos. El Hotel Estelar, el Palace, sí. En el barrio de Placa, el barrio turístico, y a 3 cuadras el hotel no tan estelar, sí. que era el Pan. Pero se oía todo de cuarto a ¿te cuarto? acuerdas la fiesta que montaban cada noche ahí? Sí. Era una pachanga diaria con la gente de Televisa ahí, encabezada por mi querido Javier Sagún, en paz descanse. Tipo hermoso, Javier. Sí. Ya se nos fueron varios de ahí, ¿no? Gerardo Valtierra. Paco Villa. Paquito Villa. Sí. Hijo, qué mala onda. Ernesto Canto, que iba con nosotros en esa cobertura en Atenas. Muchos deportistas que estaban ahí hospedados. Soraya. Bueno, estaban a Gabriela Guevara. Ana Guevara a ganar la medalla ahí. Sí. En su pleno momento. Pináculo. Bueno. Claro. ¿Idioma que te gustaría aprender? A ver, esta es una buena. Aprender. Yo creo que me gustaría aprender. Hablas los básicos, ¿no? Portugués, sí, español, inglés, alemán, francés. Me gustaría aprender hindi, yo creo. No sé para qué, tampoco se tenga algo que ir a cubrir a la India. Pero es que es de las familias de idiomas de las que no sé ningún idioma, ¿no? A ver, de idiomas orientales. Japonés y mandarín. El japonés lo tengo muy bien porque los Olímpicos de Tokio me lo refrescaron. El mandarín lo tengo muy perdido. Qué difícil esos idiomas, ¿no? Apenas fui a un restaurante chino fuera de México y empecé a hablar en chino con el mesero y de verdad me entendió y luego yo no le entendí. Es que también depende de la zona de donde son, ¿no? Y también depende de práctica. Si no practicas, se pierde. Fíjate, un día, estando en Japón y Corea 2002, el traductor que llevábamos, le dije, con toda la confianza del mundo, le dije, oye, es que perdón, no te molestes, pero no sé si son coreanos, chinos, japoneses o de donde sea, los veo iguales, o sea, muy parecida. Y me dice, nosotros pensamos lo mismo de ustedes. Sí, claro, nos ven igualitos. Entonces, pues... Pero yo sí distingo muy bien a un japonés, a un chino, ¿Sí? Un coreano. Sí, viví ahí. Sí. Yo, ¿sabes por qué los distingo más? La verdad, y te lo digo con todo respeto, por el tema de educación. Pues un japonés... Sí, hay otra cultura, otra manera. Si ve un chino, es el que se está metiendo en la fila, es el que... Y si ve un japonés es porque, al contrario, deja pasar. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? No, sí, normalmente sí. Normalmente. Bueno. ¿Quién gana el Mundial de 2026 y quién será el MVP? Yo para 2026 siento que viene Brasil fuerte. Lo veo muy débil atrás, pero un equipo que tenga en la cancha a Vinicius, a Rafinha, a Rodrigo, en el nivel que apuntan a llegar,
me parece que es muy interesante. Atrás tienen problemitas, ha habido grandes defensas brasileños, hoy no vemos a defensas brasileños arrasando. España va a estar muy fuerte, Francia va a estar muy fuerte, Argentina va a tener un buen equipo. Alemania, a ver si es cierto, porque lleva 2 mundiales seguidos de Italia, de ¿qué pasa? No Pero anda. tú ves la alineación de Italia, hoy no te impone. Muy bien, muy interesante lo que dices, tienes razón. Brasil quizá atrás tiene que mejorar mucho. Pues nomás que nos mandes un mensaje, mi querido Beto, a los chavos, a los jóvenes que quieren y que te escuchan y que te conocen, saben, primero que eres una gran persona, que Muchas gracias. empezando por eso, y después tu capacidad como periodista, como comunicador, como gente de deportes en general, que dominas tanta cultura deportiva y no deportiva, tantos idiomas, tantos viajes. ¿Qué consejo le darías a los niños que quieren prepararse y ser o te ven a ti como cierta admiración? Sobre todo lo que puedo decir es que nunca pensamos que fuera a estar tan conectado el mundo y por ende tan competido. Es decir, hay más oportunidades porque lo que hagan lo puede ver más gente de todo el planeta. Pero lo mismo lo que hagan ustedes que lo que haga un nigeriano, que lo que haga un pakistaní, que lo que haga un paraguayo, que lo que haga el que sea. Por eso tienen que buscar prepararse mucho y diferenciarse. No repetir lo que todo el mundo ya está haciendo. Creo que encontrar algo especial y a partir de eso desarrollarlo con mucha pasión y sobre todo con mucha disciplina. Fíjate lo que estás diciendo rápido ya para concluir. La tecnología adaptada al fútbol. Sí. Hoy te da todos los datos con el aparatito que traes aquí, los jugadores, te dice todo. A los doctores les contestas cuestionarios desde que te levantas. Todo lo que es la tecnología, ¿no? Y todo lo que ya es más preventivo. Las lesiones casi son preventivas, ¿no? Sí, claro. A no lo pongas esta semana porque trae una carga y no lo ponen para que no se lesione. Pero no te dice cómo estás. Pero no te dice si está enferma tu abuelita. Pero no te dice si tienes un problema con tu esposa o con tu novia. Eso no te lo da la tecnología. Y tiene que ver directamente, o si te acabas de mudar a la ciudad. ¿Cómo se llama eso? Gestión. Gestión. ¿Cómo estás? Y es parte de la dinámica de salud mental que no todos están logrando atender porque son niños que pasan de no tener nada a tener todo, la mayoría de ellos, y que es muy complicado asimilar todo lo que va sucediendo, ¿no? Bueno, y si yo me levanto y estoy, en vez de ¿cómo estás mamá? ¿Cómo estás papá? Mis hermanos, esto, el diálogo, eso no se puede perder. Por eso siempre digo en las pláticas donde me invitan, pues eso, ¿no? El tema humano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Esa comunicación en el deporte y en la vida es fundamental. Pero aprovechar la tecnología. ¿Estás de acuerdo? Sí, no, es una gran herramienta, pero la herramienta no se puede convertir en el centro de todo. Herramienta, nada más. Beto, gracias por estar aquí en Fútbol de Cabeza, de verdad. Estar en Fútbol de Cabeza. Estás en tu casa porque aparte por aquí conozco a mucha gente. Conoces a mucha gente, a mucha Tus gente vecinos. por aquí. No trajimos la camisa de Chivas, pero fue una provocación, así. Una provocación, no fue culpa mía, fue culpa de la producción. Esa de México me encanta. Esa de México es la de 98. Me encanta. Esta de América, mira, viene a colación, es Adidas. América vuelve ahora a la marca. Fue Adidas. cuando desmantelaron al Necaxa para reforzar a la América, a ver si así salían campeones, ¿no? Ya estoy haciendo comerciales, me van a regañar también en producción. ¿A cuántos se llevaron del Necaxa? A ti, al ratón Zárate. Y a Aspe. En ese... Solamente a Guinaga, ¿no? Porque el presidente Cedillo no dejó. Sí, el presidente Cedillo. No dejó que Guinaga se fuera. Era necaxista, es necaxista. Sí, claro. Saludos. Bueno, gracias, mi querido Beto. Un placer, Richard. Un abrazo Saludos. grande. Suscríbanse a Fútbol de Cabeza, aprieten las notificaciones